Esa canción es muy especial, en realidad es muy importante. Personalmente hablando, esa canción me gusta mucho. Él vino a mi vida, dice, en un día muy especial, ¿no? Cuando a todo cristiano le dicen cuál es el día más especial de su vida, pues yo creo que para nosotros es el día que Cristo vino a nuestros corazones. Yo creo que no hay día más especial que ese porque no se compara, ¿verdad? No se compara a eso que muchas personas dicen, el día más especial para mi vida fue cuando me saqué la lotería o cuando pagué mi casa o cuando me pagó el tramposo de mi vecino, ¿verdad? El día más especial para nosotros es el día que Cristo vino a nuestras vidas porque realmente eso sí es sacarse la lotería porque cambió nuestras vidas, ¿no? Cambió nuestras vidas. Entonces, para eso, Dios nos sacó de ese estilo de vida tan problemático que vivíamos y nos proporcionó todo lo necesario para que nosotros viviéramos una vida piadosa, una vida maravillosa. Eh, en la carta que estamos estudiando lo dice de esta manera. Segunda letra de Pedro, el capítulo 1, el versículo 4 dice, segunda letra de Pedro, capítulo 4, perdón, capítulo 1, verso 4 dice la palabra de Dios, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Verdad? Entonces, en Dios tenemos todo lo necesario por lo que Cristo hizo por nosotros, lo necesario para ser participantes de la naturaleza divina. No nos dice que vamos a venir a ser divinos, sino que nos dice participantes de la naturaleza, vivir como Cristo nos enseñó. Eso es ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, Él ya nos proporcionó todo lo que era necesario para vivir como Cristo quiere que vivamos nosotros, ¿no? Entonces no es en base a nuestros méritos que nosotros venimos a ser participantes de la naturaleza divina, sino en base a su amor, a su misericordia y a su bondad que Él mostró para con la humanidad. No es nuestras fuerzas lo que va a cambiar nuestras vidas, es lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que sí tenemos que hacer nosotros es ser responsables con lo que Cristo ha hecho por nosotros. No podemos descuidar tan semejante maravillosa gloria que Dios ha derramado a nuestras vidas. Por eso el verso 5 dice, vosotros también poniendo toda aquella donde ya dice, ¿no? Vosotros también, o sea, ahora ustedes son responsables de ministrar correctamente lo que Dios les ha dado, dice Pedro. Poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Va? Entonces, nosotros hasta la semana pasada hemos visto la definición que Dios le pone al afecto fraternal y que es una definición absoluta, que se llama, ¿qué cosa? Familia, ¿verdad? Familia. Tenemos que tener un afecto a la familia. ¿Quién es su familia? La persona que está a su lado, la persona con la que congrega, ¿verdad? La persona con la que alaba a Dios, adora a Dios y exalta a Dios. Por consecuencia, su familia tiene que ser bendecida en todas las áreas que nos pide la palabra de Dios que tenemos que bendecirnos unos con otros. Imagínense si en su familia, una de las cosas que nos manda como familia es que tenemos que rezonarnos o exhortarnos, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando en su familia natural usted le reprende a su hijo o a su hija y su hijo o su hija agarra
su morralito, diría el pastor Chuy Olivares, ¿verdad? Agarra sus trapitos, lo mete en una bolsa y dice, no, a mí nadie me dice nada, y se va de la casa. ¿Usted alguna vez ha visto algún hijo, alguna hija hacer eso? Hay hijos y hay hijas que son así, ¿eh? Pero son hijos o hijas incoherentes, ingratos, sin sentido común, sin cordura, porque no saben en realidad lo que están haciendo. Porque hay muchos hijos o hijas, le hablo en el sentido natural ya, ¿no? Que se pretenden que todo se haga, se diga o se piense o se acepte como ellos dicen, ¿verdad? Y esto no es diferente en muchas congregaciones. En muchas congregaciones hay veces se piensa que se puede hacer, decir y pensar y pretender como uno quiere. Y cuando no se nos hace eso, pues a veces tomamos nuestro morralito y nos vamos. Imagínense tener ese tipo de actitud en una familia, ¿no? En una familia cristiana, en una familia cristiana. O sea, ¿cómo puede ser posible que en una familia, regresando a la familia natural, pueda yo tener comportamientos de ese género? ¿Cómo puede ser posible? ¿No? O sea, hay cosas, hay lógicamente, a menos en este país, yo he visto casos que a una señora que era problemática, pues era una señora que descuidaba a sus hijas, se iba a bailar, las dejaba encerrada, a una tenía 12 años, la otra tenía 3, de 2 a 3 años, y la dejaba encerrado, se iba a tomar, se iba a bailar, a veces parecía con hombre y a veces hacía sus cosas, borracha y pues la denunciaron y le quitaron a los hijos, le quitaron a los hijos, ¿no? O sea, yo sé que hay casos en una familia donde mejor sería que esos hijos no estuvieran con esos padres. Yo sé que hay casos, yo sé que hay casos, ¿no? Entonces, como por ejemplo, hay familias de la fe donde realmente tiene que haber cosas graves para yo no permanecer en esa familia de la fe. Eso sí eso no es antibíblico. Yo tengo que ver cosas graves, graves, realmente graves en la familia de la fe para yo excluirme de ahí, porque Dios, apartaos de tales perversos, dice las escrituras, cuando alguien se extravía de la fe. ¿Me entiende? Entonces, porque si yo, hermanos, si yo tengo un afecto fraternal hacia mi hermano, hacia mi hermana, yo voy a amarlo, voy a amar, voy a buscar lo mejor siempre para este tipo de persona. O sea, no sucede nunca, nunca sucede, a menos en lo personal, no sucede que en medio de una familia natural pueda haber alguien con semejante osadía de detestar la disciplina, de detestar las amonestaciones al punto de agarrar mi morralito y me voy. Ese tipo de actitudes no es de una familia, no es de una familia que tiene un afecto, no, eso no se crece, eso no es un crecimiento de afecto fraternal. Y la Biblia nos dice que tenemos que crecer en el afecto fraternal, hermanos. Por eso es que Pablo aplica donde dice, soportaos unos a otros. ¿No? Hay cosas que nos pueden decir, ok, yo me voy de esta familia, ¿verdad? Como aquella señora le quitaron y como unos marroquinos también le quitaron los 4 hijos porque eran drogados, los maltrataban, los pisoteaban cuando los sacaban a la calle, a tomar los niños hasta las 3, 4 de la madrugada estaban ahí en la calle y los papás tomando y lógicamente sus hijos no podían estar con este tipo de padres. Y sé que hay cosas que son graves que nos pueden llevar a ese tipo de cosas, pero ¿cómo podemos considerar cierto tipo de situaciones al punto de tomar actitudes que son
de alguien que tiene una expresión de que yo no tengo un afecto fraternal. No vaya a pensar usted, escúcheme, no vaya a pensar que la persona que le diga, no, yo sí te estimo, yo sí te aprecio, yo sí te quiero, pero la hora que yo tengo que demostrar, entonces, por eso es que Pedro nos dice que tenemos que crecer en el afecto fraternal. Ahora, cuando nos dice que tenemos que crecer en el afecto fraternal, ¿qué quiere decir? ¿Cree que siempre va a estar una situación que no va a haber problemática, que no va a haber situaciones difíciles? Quiero preguntarle, en la casa donde vivimos personalmente, cada uno de nosotros, ¿tenemos situaciones difíciles o no? Claro. ¿Tenemos advenimientos duros? Claro. Pero eso nos da lugar a no tener un afecto fraternal. ¿Cuál es nuestro desarrollo? ¿Cuál es mi desarrollo cuando se presenta una dificultad en mi familia? Porque las dificultades se van a presentar y estas dificultades se van a ver en todos los ámbitos, en todos los ámbitos, en los ámbitos familiares de la fe, en los hermanos de la fe, se van a ver dificultades, pero ¿cuál va a ser mi actitud? Ah, mira, la persona que está a tu lado, cuando va a haber situaciones difíciles en la familia de la fe, ¿cuál va a ser tu actitud? ¿Verdad? Porque le voy a decir, no hay familia perfecta, no hay iglesia perfecta. Entonces, ¿cuál va a ser mi actitud? ¿Cuál va a ser mi aporte? Entonces, por eso es que Pedro nos dice, tenemos que crecer en el afecto fraternal. Esto es importantísimo. Si no crecemos en el afecto fraternal, difícilmente vamos a saber sobrepasar los momentos tormentosos que van a suceder. Difícilmente. Difícilmente voy a saber soportar las debilidades de mis hermanos. Difícilmente. ¿No? Y tenemos actitudes que aquí, que acá, que allá, que más allá, y se habla y se dice. Eso no es afecto fraternal. Eso, no, eso es inadecuado, eso es una ingratitud, es una soberbia, puro orgullo, pura amargura, puro resentimiento, evidencias de un corazón que no tiene un afecto. Eso es inadecuado, hermanos. Nosotros somos una familia y como familia tal no solamente tenemos derechos, ay, es que a mí me tienen que esto y que a mí, y que el otro y que yo digo, que yo pienso que esto y que el otro, que no es así. Tenemos derechos y tenemos deberes. Cuando nuestros deberes se nos dicen, cuando se nos exigen a vivir como debe de ser, con una familia responsable, cuando es papá y mamá responsables y son de ejemplo, no es que solamente le están sobando la cabecita al hijito y el hijito está ahí descansando sin hacer un bel niente. Eso no sucede en una familia responsable, eso jamás admite. Cuando sucede eso en una familia, es una familia, hermanos, descompuesta, desorganizada, desalentada, sin alineamiento. Donde no hay disciplina, no hay armonía. Y donde no hay armonía, no está Dios. Porque Dios es un Dios de orden, dice las Escrituras. Entonces, por consecuencia, tenemos que tener esta consideración de un afecto fraternal tan profundo, tan penetrante, tan íntegro, tan verdadero hacia la familia de la fe, ¿verdad? Eso nos va a llevar a nuestro último punto que vamos a analizar ahora, entendiendo bien que la familia es eso. O sea, no se espere y no vaya a pensar que el lugar donde usted se congrega es color de rosa. Hay y va a haber situaciones que son muy delicadas. Ahora, el discurso es cómo yo tengo que enfrentar esas situaciones, cómo me lleva la Biblia a enfrentar esas situaciones.
Se recuerda en los libros que estamos estudiando, por ejemplo, el de Corintios, el de Efesios, el de Colosenses, Tesalonicenses. Pues en ese tiempo, gracias a Dios, no había, digamos, otras denominaciones, sino solamente el cristianismo, ¿verdad? Y en el cristianismo, pues, tenían que todos obedecer esa misma línea. Todos tenían que obedecer a la misma línea. No es que había uno, por ejemplo, de la iglesia de Corintios, por ejemplo, ¿no? No es que de la iglesia de Corintios habría alguien que diría, pues, a mí no me gusta que me digan así, a mí no me gusta que me traigan, a mí me gusta que me agarro y me voy a otra iglesia. No, no existía eso. En el tiempo de los apóstoles, como era una iglesia católica, o sea, universal, no católica romana apostólica, sino una iglesia universal, ahí todos tenían que llevar una misma línea. Ahí no había opción de que te puedas transferir a otra iglesia. No había ese tipo de opciones. Y ahí tenían que manejar las problemáticas internas de la familia de la fe, tenían que solucionarlo en base a lo que dice la Biblia. Ahí no daban opción a que te pudieras ir a otra iglesia porque no existía otra iglesia. Desgraciadamente hoy en día sí. Hoy en día sí, porque pues por eso es que hay un pastor que mayormente muchos de nosotros lo conocemos, que es el pastor Chuy Ibares, dice pues iglesias al gusto del cliente, y eso es verdad. Estamos viviendo en ese tipo de ambientes, en estos tiempos. Desgraciadamente estamos viviendo en esos tiempos. O sea, no me gusta la línea, no me gusta la dirección, no me gusta esto, no me gusta el otro, a mí este, el otro, entonces me cambio a otra iglesia. Y así hay mucha gente que para cambiando de iglesia, 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 porque pues están buscando algo que se adapte más o menos a su estilo de vida, de cómo quieren vivir el cristianismo. Eso es algo muy preocupante que desgraciadamente descalifica que estamos creciendo en el afecto fraternal. El afecto fraternal es muy intenso, hermanos. Tenemos que tener un sentimiento genuino y sincero con las personas con quienes nos congregamos, porque es su familia. Y su familia busca el bien, busca solucionar, no busca arruinar, busca bendecir, no busca dividir. ¿Usted se imagina a alguien miembro de su familia que quiere buscar la división en medio de las situaciones adversas? No funciona. Entonces, por consecuencia, en una familia cristiana tenemos que amarnos, tenemos que ayudarnos, tenemos que exhortarnos, tenemos que proveernos, tenemos que estimularnos hacia las buenas obras. ¿Usted se imagina cuando dos hermanos dentro de una propia familia, ¿no? Familia ya natural, uno se pone de acuerdo con el otro para rebelarse contra los papás? Imagínese eso. Imagínese ese tipo de actitud. Y no es diferente casi en la mayoría de congregaciones que no hay este tipo de actitudes. Y que desgraciadamente eso son evidencias que yo no estoy creciendo en el afecto, ¿qué? En el afecto fraternal. Porque el que crece en el afecto fraternal busca lo mejor para la persona, y eso lo vamos a analizar ahora. Busca lo mejor, hermano. Entonces, vamos a ir a nuestro a nuestro último punto, o segundo o último encabezado, diría un pastor, que es, el verso 7 dice, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal a amor. Tenemos que crecer en el amor. Admira a la persona que está a su lado y que mira, ¿en qué está creciendo? ¿En el amor o está creciendo en el odio, en la amargura, en la codicia? ¿En qué estás creciendo? ¿En el insulto, en los maltratos, en la falsedad? Porque esto es importante entender, porque después el último punto nos dice Pedro que tenemos que crecer en el amor, ¿verdad? Y esto es algo que tenemos que ir creciente, desarrollar cada vez más la identidad de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué es tan fundamental esta última parte que Pedro lo pone como digamos, como la cereza sobre la torta?
porque es esta la evidencia más grande que en realidad nuestra unión y nuestra comunión con Dios está bien estable, genuina, y es donde la presencia de Dios obra en nuestras vidas. Miren lo que nos dice, vamos a verlo, cómo el mismo Cristo nos va a llevar a entender esta porción de nuestro crecimiento espiritual, dándonos una ilustración maravillosa, majestuosa, la manera en la que tenemos que crecer en el amor. Yo sé que las escrituras nos dice, ¿verdad?, que en los últimos tiempos el amor de los cristianos va a crecer. No, no va a crecer, va a disminuir, va a desaparecer. Pero aquí nos está diciendo que tenemos que crecer en el amor, ¿verdad? En el amor. Para crecer en el amor, usted tiene que pasar por situaciones que le vayan a llevar a demostrar el amor. Porque amar a quien te ama es fácil, ¿verdad? Tener afecto a quien tiene afecto hacia su persona es fácil. Pero amar a quien te odia, ese es el principio. ¿Cómo es mi amor? ¿Cómo es mi amor? Entonces, nosotros tenemos que identificar y no tenemos que hacernos los que no vemos la realidad, hermanos, qué clase de hermanos somos o qué clase de miembros de la familia somos dentro de la familia de la fe. Tenemos que evaluarnos entre nosotros. Estamos viendo que el hermano, que es mi hermano, hermano porque es hijo del mismo Padre y el mismo Padre, nuestro Dios, está mostrando esas evidencias de que tiene un afecto hacia mi persona, me ama, me estima, se preocupa por mí, me ayuda, me colabora, me estimula para las buenas obras, me exhorta cuando no estoy yendo bien, me dejo exhortar, exhorto, o sea, llevo a las cosas como Dios nos manda, le cuido las espaldas a mi hermano. ¿Estamos creciendo en eso? O como Pablo le diría a los Gálatas, si os mordéis, y dice, si os mordéis, procuren, dice, tengan cuidado a que no se destruyan entre ustedes, ¿no? Esa es la problemática que había en las congregaciones donde Pablo tenía que escribir a las iglesias. Decía, ¿cómo puede ser posible? Dice que entre ustedes salgan divisiones, disensiones, chismes, maltratos, ultrajos, perversiones. ¿Cómo puede ser posible? Le dice. O sea, danos a entender que la familia de la fe no está llamado a ese tipo de actitudes o de comportamientos. Hay situaciones por las que vamos a pasar todos nosotros. El mismo Cristo lo dijo, ¿verdad? Si usted tiene algo contra su propio hermano, ¿qué tiene que hacer? Acérquese, amonéstelo, corríjalo. No dice que lo tiene que decir a nadie. Cuando no se corrige, se lo dice la iglesia. Pero no es que usted tiene que ir a nadie a decírselo. Por eso es que nosotros tenemos que identificar las personas con las que congrego. ¿Está creciendo en ese afecto? ¿Es una persona fiable, una persona honesta, una persona leal, una persona sincera, una persona coherente, una persona verdadera, una persona colaborativa, una persona servicial, una persona dispuesta, predispuesta? Porque si yo digo que estoy creciendo en el afecto fraternal y me interesa un comino los demás, y hago solo las cosas en lo que mi posibilidad y mi tiempo me dice, eso no demuestra nada. Eso no demuestra nada. Eso es como cualquier persona que el mismo Cristo lo dijo. Se recuerdan que el mismo Cristo cuando él exaltó lo que había hecho aquella ancianita que había dado sus dos moneditas, y él hizo una pregunta, ¿verdad? ¿Quién dio más que todos? Le dice, ¿verdad? Y pues los discípulos le dijeron que aquellos que daban más, ¿no? Y el Señor le dice, no, ellos están dando lo que les sobra.
lo que le sobra. Entonces, para darnos a entender esto, que las cosas de Dios no podemos hacer o dar, hermanos, lo que se nos sobra. No le hablo en el sentido económico o en el sentido de dinero, le hablo en el sentido de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestra dedicación, de nuestro servicio. No puedo hacer las cosas en lo que a mí me sobra. Es algo que no le agrada a Dios. Entonces, tenemos que llevar una línea, la línea bíblica que Dios establece, cuál es la manera como tenemos que comportarnos para con los hermanos. Ahora, mire, hay un texto que nos va a llevar a una ilustración tan fabulosa en este punto que estamos examinando, Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 34 al 35, dice las Sagradas Escrituras. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. No hay otra manera de demostrar que somos discípulos de Jesús sino a través del amor. No hay otra manera. No, que yo estoy aprendiendo, que yo sé, que yo ya también crecí, que yo ya también hice, que yo ya también el otro, que yo sirvo. No, no, no. La pregunta es, ¿estoy creciendo en el amor? O sea, me interesa realmente llevar un aspecto, un desarrollo en este factor tan fundamental que es una evidencia legítima, tangible. La primera, la evidencia única que demuestra de que Dios está obrando en nuestras vidas y que somos discípulos de Jesús, el amor. Y como Pablo diría, ¿verdad? El amor no hace nada indebido. Nuestras vidas están yendo bajo esa línea que no hace nada indebido. ¿Qué tipo de actitudes estoy comportándome? O sea, ¿cuál es mi conducta? ¿Cuál es mi conducta? ¿Es de alguien que sabe amar? ¿Esa es mi conducta? ¿Que no hace nada indebido? En el ámbito eclesiástico está hablando, ¿no? En el ámbito de la familia de la fe. Mi conducta es de un verdadero cristiano que es discípulo de Jesús y lo exhibe a través del amor. ¿Es el amor lo que está manifestando que verdaderamente yo soy discípulo de Jesús? ¿O llego a la conclusión de que yo he llegado a la creencia de que soy discípulo de Jesús porque estoy haciendo esto y esto y esto? No. Es el amor, o sea, es el amor verdaderamente lo que está dirigiendo mi manera de vivir el cristianismo, porque Cristo lo dice, ¿verdad? En esto, en el verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y en esto cada uno de nosotros debe saber, pero ¿verdad? Me ama verdaderamente. Y para eso yo tengo entonces que identificar, ¿es una persona leal? ¿Es una persona transparente? Es una persona coherente, una persona que se esfuerza en ser excelente, en ser disciplinado, en ser honesto, en ser justo, en ser obediente, o es una persona que trata de vivir su cristianismo como se le da la gana. En esto conoceréis que sois mis discípulos, dice, en que se aman unos con otros. ¿Nos amamos de esa manera?
Buscamos el bien, el favor, como Pablo le diría a Timoteo, ¿no? Timoteo, tú sabes la responsabilidad que tú tienes, tú sabes que tienes que dedicarte a las cosas de Dios como debe de ser y tienes que ser ejemplo en palabra, en conducta. Es ese trozo, después sigue hablando, la verdad, en palabra, en conducta, en fe, en pureza, en lealtad, y le habla los procesos en los que él tiene que ser ejemplo, pero esa termina Pablo dando una idea a que Timoteo tiene que tener ese tipo de conductas porque esa es la manera correcta de cómo demostramos que nosotros amamos a nuestros hermanos. Si yo digo que amo a mi hermano, no me interesa para nada el tipo de mi lenguaje, el tipo de palabras que yo expreso. No, ya no hablo en el aspecto de malas palabras o de palabras oeces o de palabras tontas, torpes, sucias. Sino me refiero al tipo de reacciones que yo tengo en medio de las situaciones, cuando se nos pide algo, cuando se presenta algo, cuando se dedica algo. O sea, si yo amo a mis hermanos, tengo que tener cuidado. Tengo que ver la manera de cómo tener que desarrollar y que en mi boca salga palabra de un verdadero cristiano, porque en esto conoceréis, dice, en que os améis unos con otros. Tengo cuidado de mi conducta. ¿Qué tipo de conducta entonces yo estoy demostrando dentro de mi congregación? ¿Qué tipo de conducta tenemos? Que eso es muy importante, hermano. O sea, ¿qué tipo de conducta yo estoy demostrando? O sea, ¿cuál es mi actitud con la que yo frecuento esta congregación? ¿Cómo mi vida es para con los hermanos? Mi dedicación, mi disciplina, mi empeño, mi sacrificio. Mi conducta es una conducta que demuestra un amor genuino hacia mis hermanos o me interesa un comino lo que digan mis hermanos. Entonces, por eso Cristo nos dice algo muy importante, ¿no? En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos con otros. Pero aquí quiero relatar el contexto un poco para que podamos entender el verso 34, donde dice, un mandamiento nuevo os doy, que os amáis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahí está hablando con sus discípulos. Tome mucha atención, mire. ¿Por qué Cristo dice, no? Un mandamiento nuevo os doy. ¿Es un mandamiento nuevo el amar? ¿Acaso no está escrito desde el Antiguo Testamento donde dice amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo? Y Cristo dice de esta manera, pero yo les doy un mandamiento nuevo, les dice Cristo, ¿no? Y cuando se refiere a nuevo es porque es nuevo. Como Él es Dios, se puede permitir dar mandamientos. Entonces, un mandamiento nuevo doy, dice. ¿Y qué es lo nuevo en esto? Mire el proceso, la singularidad de sus palabras. El verso 34, es un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Esto es lo que es nuevo en el amor. Como yo os he amado. En otras palabras, en el aposento alto, a punto de ser sacrificado nuestro Señor Jesucristo, Él se sienta con sus discípulos y les está dando antes de su muerte, de la muerte tan atroz que va a recibir nuestro Señor Jesucristo, los sienta y les va a dar la última capacitación. La última capacitación es lo más esencial. Les está diciendo a ellos, la gente va a reconocerlos ustedes que son mis discípulos si se aman, no si se muerden, no que pelean, no que chismean, no que se maltratan, no que son menos freguistas. ¿Sabe por qué la gente ya no cree en el evangelio, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque lógicamente
el mayor porcentaje de hipocresía, o digamos, la hipocresía está metido dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias está la hipocresía metida, porque el mundo no puede ser hipócrita. ¿Sabe por qué? Porque el mundo es malo y por lo tanto no tiene nada de bueno. En vez de dentro de la iglesia, que tendríamos que hacer las cosas buenas, mostramos un comportamiento inadecuado, diferente a que hagamos las cosas buenas, ¿sabe? ¿Y sabe cómo se llama eso? Hipocresía. Entonces, por eso es que hay gente que dice, no, yo para ser como tal persona, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Lógicamente, tiene razón, es correcto lo que está diciendo su aprobio, es correcto, pero eso no justifica que va a ser justificado delante de Dios en el día del juicio final, porque la salvación es personal. El hecho que haya creyentes dentro de una iglesia que no saben amar, no quiere decir, pues, hermano, que, que Dios entonces no me va a juzgar por el hecho que yo veo que la iglesia está más perdida que no sé qué, entonces no me voy a congregar porque ahí es puro hipócrita. Y en realidad tienen razón, tienen razón. La mayoría de personas que congregan una congregación, peormente hablando de aquellas iglesias que tienen una doctrina perversa, desgenerada. No hay otra manera, mire, no hay otra manera de demostrarle al mundo de que somos discípulos de Jesús, sino a través de que entre nosotros como cristianos nos tratamos en amor. No hay otra manera, no hay otra manera. O sea, ¿cómo puede ser posible que haya gente que le ande escuchando hablar a un cristiano mal de otro cristiano mal, que los juntos se congregan y cantan a Dios? Que hasta se transean, se roban, hermanos, a más no, porque es increíble los pleitos, los chismes, las iras, las peleas, las contiendas que hay entre los mismos cristianos. Terrible. El odio, la amargura que se tienen entre ellos es terrible. Qué tremendo, mire, qué tremendo que una señora que nosotros conocemos, ¿verdad? Eh, supuestamente un señor que supuestamente pastorea, o sea, se llama pastor, yo lo conozco muy bien. eh, Le dijo, no, mire, como estaba yendo a su congregación, le dijo, mire, hermanita, como tenía una casa del común, yo le voy a dar mi casita, porque yo quiero ayudarla, quiero bendecirla. El pastor da su vida por las ovejas, porque es bien bocón para hablar, ¿no? El pastor da su vida por las ovejas y le da la casita. Solo lo único que usted tiene que darnos, hermanita, le dice, porque yo me voy a ubicar en otra casa y que pues yo, si usted nos puede versar unos 20,000 euros. No sé cómo se habían enterado que la señora tenía 27,000, ¿no? 30,000 euros tenía. Y se habían enterado, no sé cómo, pero se habían llegado a enterar. Y bueno, la dejaron la casa, la señora versó los 20,000 euros. Y ya cuando estas personas consiguieron la otra casa, que también la consiguieron ilegalmente, la compraron a ese precio porque estaba en una zona más elegante. Ya cuando pasó todo ese un mes, 2 meses de alegría, supuestamente a la ovejita que estaba yendo en este pastor, que era una señora que le dio los 20,000 euros, pues ellos con una banda de sinvergüenzas, con una banda de bandidos, hermanos, llegaron a sacarle a la señora de la casa, la botaron de la casa. Este mismo pastor con una banda, porque su familia es una banda de delincuentes, que yo los conozco, es una banda de delincuentes, llegaron a esa casa y la corrieron a la señora. ¿Me está entendiendo? O sea, cuando, perdón, cuando Juan dice, ¿no? Expresa las palabras del Señor Jesús y el Señor Jesús mismo dice, ¿no? En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos con otros. ¿De qué manera nos amamos unos con otros? ¿Como se nos da la gana? No, como yo les he amado. ¿Alguna vez ha visto hacer algo semejante a Cristo como hizo este sinvergüenza o como hacen la mayoría de pastores hoy en día?
Hace poco, hace poco nos dijeron que pues ella había denunciado todo este tipo de cosas y como no tenía pruebas y se había realmente confiado ciegamente en estas personas, en su pastor, ¿verdad? De todas maneras contrató abogados por aquí y por allá. Y el abogado le dijo, mire señora, lo único que usted va a hacer es gastar su dinero y perder su tiempo porque no hay forma de cómo poder ganarles el caso a esas personas. Ahora, y usted no vaya a pensar, hermano, eso es un caso solo no, esto es la mayoría de casos, hermano. En las mismas congregaciones hay gente que se muerden, que se pelean, que se insultan, que se difaman. Delante de su cara le están diciendo Dios lo bendiga, pero detrás están que lo maltratan, que lo pisotean. O sea, hoy, en nuestros tiempos se está cumpliendo de una manera tan alarmante lo que nuestro Señor Jesucristo profetizó en Mateo 24, donde nos dice que en los últimos tiempos el amor de los cristianos se va a enfriar. Está sucediendo de una manera tan creciente, tan alarmante, que no hay amor en las congregaciones. En la mayoría de congregaciones no hay amor. Porque se tiene que cumplir lo que dice la Biblia, hermano. Cada quien hace lo que se da la gana. Por eso es que las iglesias, viendo que cada quien hace lo que se le da la gana, cada iglesia pues ha postulado para comenzar una teología humanística, una teología carnal, una teología diabólica dentro de las congregaciones. Por eso es que hoy en día las congregaciones más que todo parecen cosas del mundo que cosas eclesiásticas. Eso es lo que, a eso hemos llegado en estos tiempos. ¿Por qué? Porque el amor ya no está. Ya no está el amor. Mire, si alguno de nosotros dice, ¿verdad? Em, eh, no, Dios me entiende, Dios sabe mi situación y no te interesas por tu iglesia, de dedicarte, de consagrarte, de ser responsable y todo ese tipo de cosas como manda las escrituras, lo que estás evidenciando es que hay un enfriamiento del amor hacia tu iglesia. Iglesia, no me refiero al lugar de cuatro paredes, sino hacia los miembros donde te congregas. Y tengamos cuidado en eso. Cristo mismo lo dijo, el que ama más cualquier otra cosa, familia o su propia vida, más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Nosotros hemos caído en una tibieza espiritual, le hablo en el sentido general de la iglesia evangélica, una tibieza espiritual justamente porque hoy se han reducido, hermanos, las cosas de Dios se han reducido al término de pensar en la comodidad de los que vienen a la iglesia. ¿Cómo es posible eso? O sea, hoy se proyecta los turnos, se proyecta los horarios, se proyecta las sillas, se proyecta la tele, se proyecta todo en base de darle gusto a los oyentes para que se sientan cómodos. Y si no le dan lo que le quieren los oyentes, entonces los oyentes buscan, como le dije, desgraciadamente, hoy hay miles de iglesias donde pues realmente están dándole a la gente lo que la gente quiere escuchar. Y eso también fue profetizado por el apóstol Pablo, ¿se recuerdan? Que iban a llegar esos tiempos terribles. Y estamos viviéndolo, estamos viviendo. Todos nosotros tenemos que identificarnos, ¿no? ¿Estoy creciendo en el amor? O sea, ¿realmente yo estoy creciendo en el amor? ¿Me estoy preocupando a vivir como de la manera que Dios ha establecido? Porque un mandamiento nuevo os doy, dice, en que os améis unos con otros. Así como yo los he amado. Ese es el mandamiento nuevo. ¿Quieren ver qué cosa es la manifestación correcta del amor? Dice Cristo, ¿no? Esto, yo. Mi manera de vivir es la que tiene que ser imitada en ustedes, dice Cristo.
No hay otra manera de imitar el amor o de manifestar el amor, sino a través de la manera de cómo Cristo lo llevó, hermanos. Cuando sus discípulos vinieron y él estaba hablando con la samaritana, vinieron con comida y le dijeron, come. Y el Señor Jesús le dice, no, yo ya comí. Y ellos decían, ¿quién le habrá traído de comer? Y el Señor, viendo pues que ellos pensaban eso, le dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Ahora pregunta, ¿yo tengo esa clase de amor de negarme hasta tal punto con tal de manifestar el amor de Dios a otras personas? ¿O busco mis propios intereses, como los discípulos? Porque los discípulos antes de recibir el Espíritu Santo de Dios, hermano, estaban con muchos creyentes de hoy en día. Entendían papa por camote. Estaban, el Señor los estaba llevando para el norte y ellos estaban caminando para el sur. Porque no eran capaces de entender. Y esto mismo lo dice el Señor. Vamos a ver ahora el relato. Ahora nos tiene que especificar las escrituras de qué manera Cristo nos muestra su amor, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos que ver nosotros. De qué manera Cristo nos muestra su amor para que llegue el punto de que Él diga, en esto conocerán los demás de que ustedes son mis discípulos, de que se aman unos con otros. Porque el mandamiento nuevo es esto, que amen así como yo los he amado. Y ahora vamos a ver, porque hay un relato histórico, hay un relato contextual que nos especifica de qué manera amó nuestro Señor Jesucristo. Ya el resto de la crucifixión ya usted lo sabe, ¿verdad? Pero vamos a ver en el contexto antes, en los textos que anteceden antes de este texto que hemos leído, los versos 34 y 35. Ahora vamos a ver Juan capítulo 13, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo el Señor Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, mire, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este relato ya no es las palabras de Jesús. Este relato es el relato de Juan. Y Juan está demostrando que verdaderamente las palabras de Jesús, lo que leímos en el verso 34 y en el verso 35, han sido demostrativas por hechos. No sé si me dejo entender. Han sido demostrativas por hechos, no por palabras. Cuando Jesús dijo, no, un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Entonces, cuando Él está mandando, exigiendo que nos amemos así como Él nos ha amado, no porque Él está hablando solamente, hermanos. Él ha demostrado su manera de vivir, su manera de amar a través de su vivencia. Y Juan nos dice en el versículo 1, mire, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los, los cuidó, los alineó, los disciplinó, los corrigió, los consoló. Ese es el amor que tenemos que tener entre nosotros. Usted ve a Cristo, hermano, ahí hablando mal de sus discípulos. Usted ve a Cristo ahí aprovechándose de sus discípulos. Usted ve a Cristo ahí haciendo lo que se le da la gana con sus discípulos. Ahí usted ve haciendo Cristo ahí cosas inherentes, mandando a sus discípulos algo de lo que él no hace. ¿Verdad? La gente va a conocer los que son mis discípulos, pero si se aman de la misma manera que yo los he amado a ustedes. Porque si nosotros nos medimos, ¿verdad? Ah, no, yo no soy como tal.
a veces nos medimos o nos comparamos a los que a los que están peor que nosotros y decimos que pues siendo un poquito mejor con ellos, entonces quiere decir que yo sí estoy mejor y por lo tanto yo sí digo que estoy amando. No, Cristo nos está diciendo, si de verdad quieres medirte con alguien, si en verdad estás amando, mídete con Cristo. Esa es la medida en la cual nosotros tenemos que mesurarnos, con Cristo, no con los que están peores que nosotros. Es con Cristo que tenemos que ver si de verdad estamos amando o no estamos amando. Por eso que Pedro nos dice, tenemos que crecer en el amor. Ahora, antes de su crucifixión, él va a darles el mejor discipulado de toda la historia a los discípulos, el mejor tema que va a evidenciar que verdaderamente son discípulos de Jesús. Mire lo que nos dice a continuación en el verso 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Tome atención en este verso. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Aquí encontramos lo que estamos estudiando también en nuestro estudio de los jueves, ¿no? La unión hipostática, o sea, las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo. Primero dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, o sea, en su naturaleza humana, o sea, que el Padre le había dado toda la gloria al Hijo. Escúcheme bien, le había dado todo el poder al Hijo para que tuviera decisiones y para que hiciera cosas maravillosas. Tenía el poder el Hijo, ¿verdad? Todas las cosas en sus manos. Y en el mismo verso, la parte B dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, la parte B dice, y que había salido de Dios y a Dios iba, esa es su naturaleza humana. O sea, lo que Juan está diciendo, ¿no? Lo que va a seguir relatando es en base a este versículo. Juan está diciendo a los lectores, Cristo tenía todo el poder y la autoridad para hacer lo que él le plazca porque el Padre se lo había concedido en cuanto a su naturaleza humana. Y no solamente es humano nuestro Cristo, le dice, sino que Él es el mismo Dios, porque salió de Dios. Es el mismo Dios. Entonces Juan está diciendo, señores y señores, les voy a demostrar de qué manera Cristo nos ha amado, dice, ¿no? Teniendo todo el poder para hacer lo que se le place y siendo el mismo Dios, entonces vamos a ver de qué manera nos ha amado. Entonces va a relatar lo siguiente. Mire el verso 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces, miren, Juan dice, les voy a hacer ver de qué manera nos ha amado Cristo y a qué manera nos manda amar unos con otros, porque esa es la medida en la que la gente va a examinar que somos discípulos de Cristo. Y después dice Juan, pero antes de hacer, para poderle hacer ver eso, tengo que demostrarles quién es Jesús, el poder, el señorío que tiene como ser humano, pero que a su misma vez es el mismo Dios. Entonces Juan está diciendo, mire, este mismo Dios y este mismo Señor, con toda la autoridad que el Padre le había delegado, nos ha amado de una manera tan majestuosa que su actitud fue solamente de humildad. Humildad, hermanos, humildad.
Y dicen en los libros históricos, también esos encontramos en la ley de Moisés, en los libros históricos de los judíos, dicen que un judío, cuando no tenía que comer o cuando le debía a alguien de su parentela o a alguien de la misma tribu de donde pertenecía, cuando no tenía con qué pagarles, entonces ellos se podían vender y ser de esclavos por 6 años, y al séptimo podía ser rescatado libremente sin tener que pagarle nada porque ya se había vendido por 6 años. Y mire, un judío siendo esclavo de otro judío, en esa condición de esclavo, un judío, aunque si era esclavo de otro judío, no podía lavarle los pies a nadie, porque usted sabe que eso era una costumbre judaizaica, ¿no? Y no podía lavarle los pies a nadie, porque eso era algo de una rebajez terrible, era indignante, era algo eh, vil, algo de menospreciar. Ni siquiera un judío que era en condición de esclavo estaba llamado a hacer eso, sino que ellos tenían esclavos. Usted sabe que los judíos también tenían esclavos de otras naciones, que compraban esclavos de otras naciones, y que estos esclavos sí estaban llamados a lavar los pies de los que visitaban esa casa de los judíos, a los mismos judíos. Pero un judío no podía lavarle los pies a otro judío. Entonces, para revolucionar, ¿verdad? Revolucionar la manera de cómo amaban ellos, porque se recuerdan que Cristo le dice, ¿no? Un mandamiento nuevo les doy. Entonces, Él revoluciona en su manera de amar. Y Él dice, les voy a cambiar la cultura, el pensamiento, la manera que ustedes como consideran en el amor que es correcto. Lo que yo hago es amor. El amor que yo demuestro es lo correcto, y de esa manera tienen que amarse ustedes. ¿Qué cosa es? Humildad. Y la humildad, hermanos, es lo que se ha salido como que en el carro de la Fórmula 1 de las iglesias evangélicas. Ha salido corrido la humildad de las iglesias evangélicas, hermano. Casi en su gran mayoría de cristianos evangélicos, lo que menos conocemos casi es la humildad. Todos hacemos lo que se nos da la gana. Todos casi hacemos lo que se nos da la gana. Ha salido como que se había puesto una moto de esa moto GP, y ha salido corrido la humildad de las congregaciones. ¿Cómo cree usted que podemos amarnos así como Cristo nos ha amado si no tenemos humildad? ¿Cómo cree que lo que más se demuestra es que yo, que esto, que aquí, que allá, que el otro, que este, que... ¿Cuál es nuestro comportamiento? Ay, que a mí nadie me dice, a mí nadie me hace, a mí nadie me manda, ¿no? Que yo, que el otro. A mí la persona que está a su lado, si tiene cara de humildad, ¿ven? ¿Tiene cara de humildad o no? Por eso esta es una gran problemática que se tiene en la mayoría de congregaciones, ¿no? Donde, donde todo el mundo hace lo que se le da la gana. Difícilmente vamos a saber amar como Cristo nos ha amado, hermanos, si no tenemos la actitud que tuvo Cristo. Todo el poderío, siendo Dios, se ciñó una toalla, agarró un lavatorio o un lugar o una cosa donde lavarle los pies. Se inclinó y los lavó los pies. Humildad plena. No hay otra manera de demostrar el amor sino a través de la humildad. Nadie que no sea humilde no puede demostrar el amor. La persona que diga que sí, yo amo, pero es una persona arrogante, soberbia, altiva, y que hace
que hace con su cristianismo como se le da la gana, es una persona que no sabe amar. Escuchar frases como que, ay, es que yo no me merecía, ay, es que yo tendría que ser más ay, es que yo, ay, es que a mí nadie me dice eso, ay, es que a mí no me es, ay, es que es difícil de soportar. ¿Y quién eres tú? ¿Y quién eres tú? ¿No sabe usted que nosotros somos solo perdidos? Que por la gracia de Dios nos ha sacado de la mugrosidad del pecado y que no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros. Por eso es que es Cristo que dijo, él mismo dijo, la gente va a reconocer que ustedes son mis discípulos si se aman y para amarnos tenemos que tener humildad. Hoy en día a los creyentes le pides hacer algo, están con la cara amargada. Le dice que haga esto y se reniegan. Le dice el otro, y si es diferente a su posición que tiene, es increíble. Es increíble el cristianismo que se vive hoy en día, hermanos. Por eso es que Pedro dice, ¿no? Crezcan en el amor, déjense de tonterías, tenemos que crecer en el amor. No podemos seguir nosotros viviendo nuestro cristianismo como se nos da la gana, es imposible. Es imposible, hermanos. En todas las áreas que tenemos que tener mucha consideración unos para con los otros. No podemos pretender que se nos respete sin nosotros respetar. Em, Hay parámetros que nos dice la Biblia cómo tenemos que hacer las cosas de Dios y no nos podemos no podemos hacer diferente a lo que las Escrituras nos dice cómo tenemos que hacer nosotros. Imagínese ese nivel, el Dios glorioso, hecho hombre, con todo el poder que Dios le había donado, le había dado en sus manos, se tuvo que ceñirse con una toalla, ¿verdad? Les lavó los pies y le secó los pies. O sea, no hay una manera más extraordinaria de poder. Pero esta demostración no es que yo entonces voy a venir el domingo con mi lavatorio, mi detersivo y mi toalla, le voy a lavar los pies a un hermano. No, eso no, eso no es lo que está hablando. Por eso es que antes de ese relato que Cristo hizo, Juan se encarga de decir, ¿no? Miren, él siendo Dios, estuvo dispuesto a rebajarse. Ahora la pregunta es, nosotros que no somos nada, ¿por qué nos cuesta rebajarnos? ¿Por qué nos cuesta rebajarnos? Que no somos nada nosotros. Nosotros no somos absolutamente nada. Y si hay alguien que se cree algo, pues no es nada. Y si se cree algo, jamás va a demostrar el amor de Dios. Por eso es que hay gente que vive amargada, resentida, iracunda, odiando, molestándose de las cosas, como estamos estudiando los domingos. Gente que desprecia los enseñamientos de Dios, que le amargan, que le dan fastidio. Gente arrogante, soberbia, altiva. Que tenemos que examinar nuestra manera de vivir, hermanos. O sea, no hay otra manera en que nosotros vamos a demostrar que somos discípulos de Jesús sino a través del amor. O sea, a mí me impresiona la manera como relata Juan, que es un pastor que exhibe de una manera magistral ese versos, maravilloso para llevarnos a entender de que si en nuestras vidas no hay una actitud de humildad, Cristo mismo lo dijo, ¿no? Aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Mira, persona que está a tu lado, ¿qué estás aprendiendo? ¿Humildad y mansedumbre o qué estamos aprendiendo? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Qué estamos aprendiendo nosotros? No hay otra manera de manifestarle al mundo entero que somos discípulos de Jesús sino a través del amor. El amor es manifestado
en su base, que es la humildad. Cristo es humilde, él mismo lo dijo, yo soy humilde y tienen que aprender de mí. ¿Pero usted cree que los discípulos aprendían, hermanos? Los discípulos entre ellos mismos decían, ¿quién va a ser el jefe entre nosotros? ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el más grande? Y esa es la misma posición que se tiene en en la mayoría de las congregaciones. Como que queremos mandar y no queremos ser humildes. Cristo, para hacerles explotar la cabeza a sus discípulos, le decía, ¿no? Si en lo poco no eres fiel, en lo mucho no se te va a poner. Pero si en lo poco eres fiel, en lo mucho se te pone. Pero nosotros queremos ser puestos en lo mucho sin ser fiel en lo poco. ¿Cómo puede ser posible eso? Si no soy coherente con mi manera de vivir en lo poco, si no soy radical, si no soy íntegro, si no soy fiel, si no soy honesto, si no soy puro en lo poco, en lo que estoy, ¿cómo cree que me voy a pretender algo mejor, algo más grande? ¿Por qué Dios no me pone en lo que quizás pretendo, deseo estar? ¿Por qué será? Y en esto tendríamos que preguntarnos entre todos, ¿verdad? Este domingo, ahí sus hermanos, agárrenlo allá en el portón, diga, hermano, ¿usted cree que yo lo amo de verdad? Mire en mí un ejemplo de persona. Soy un creyente que se esfuerza en crecer en la humildad, ¿verdad? A veces pensamos que la humildad es que cuando no me diga nada, esa persona sí es humilde porque no me dice nada, me aguanta mis cosas. Son hechos tan importantes, tan impresionantes, que mire lo que nos dice el verso 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, perdón, ¿tú me lavas los pies? No. Mira lo que le dice. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? De Pedro le dice, no, no, a mí no me laves. ¿Cómo es posible que tú, el Dios, el Señor, me vayas a lavar el pie a mí? ¿No? Y aparentemente uno diría, pues, ay, Pedro, qué humilde Pedro, ¿verdad? Qué humilde Pedro. No, lo que está demostrando ahí Pedro es las cosas al revés, hermano, porque Pedro es un judío y sabe él que alguien que lave los pies es un judío que lava los pies es lo más indignante que puede llegar a existir. Por eso es que Pedro le dice, no, ¿cómo puede ser posible que tú me laves los pies a mí? Lo que está demostrando ahí no es humildad, es su arrogancia, su soberbia, su falta de humildad, su altivez. Porque él no era capaz, hermano. Ese Pedro ni por aquí él hubiera sido capaz de agarrar. Mire, por ejemplo, ahí están, ¿no? Están en la cena. Este es el relato, ¿verdad? Están en la cena, en el verso 4 dice, se levanta de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Están en la cena. Mira el cuadro, ¿no? De la historia. Entran a la casa, van al aposento alto. Al lado está la tina o la cosa del agua donde se tiene que lavar los pies. Está la toalla y todos están ahí. A ninguno se le ocurre levantarse, agarrar el lugar donde van a lavarse los pies y la toalla para ceñirse y para secarle los pies. A ninguno. A ninguno. Porque ellos son demasiado importantes, pues hermano. Ellos son demasiado grandes. Ellos son demasiado egocéntricos. Por eso es que el Señor le tiene que dar una lección a ellos.
¿De qué cosa es amarse unos con otros? Interesarse, hacerse menos para interesarse a los demás, para beneficiar a los demás, para proveer a los demás, para cuidar a los demás, para ayudar a los demás. Y que desgraciadamente eso no se mira en las congregaciones en su mayoría de casos, desgraciadamente, ¿no? Y que nosotros tenemos que llevar una línea muy disciplinada, muy ordenada en todos los eventos que nosotros tenemos que hacer. Esa es una demostración que sí me interesa cómo tengo que hacer las cosas. No puedo hacer las cosas a mi manera. No puedo. Ahora mire, Pedro entonces le dice, no, Señor, no me laves los pies a mí. El verso 7 dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Se dio cuenta? Mire, y en esto hay una gran verdad, hermanos. Tome cuidado, ¿eh? Y posiblemente sea el caso de muchos cristianos que pretenden ser cristianos sin la demostración de la humildad y sin vivir en el amor. Hay cristianos que no les interesa crecer en el amor, hay cristianos que les interesa crecer en su egocentrismo, en su economía, en sus paseos, en sus deleites, en sus placeres, en sus necesidades, en sus propios quehaceres. Ahora, tengamos mucho cuidado en esto porque el mismo Señor Jesús, perdón, le dice a Pedro, no, Pedro, lo que yo estoy haciendo ahorita tú no vas a entender. Lógicamente, ¿cómo va a entender una persona carnal que no tiene el Espíritu Santo de Dios? Porque todavía nuestro Señor Jesucristo no se había ido a los cielos y no les había mandado el Espíritu Santo de Dios y por consecuencia la persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios no puede entender las cosas espirituales. Lo dice Pablo en la carta a los Corintios, ¿se recuerdan? La persona normal, la persona natural, la persona carnal no puede entender lo espiritual. Nosotros podemos estar escuchando esta predicación donde Pedro nos dice, no, tenemos que crecer en la fe, en la virtud, en el conocimiento, en el dominio propio, en la paciencia, en la piedad, en el afecto fraternal y en el amor. Y después mañana, ¿cómo que nada, hermano? ¿Cómo que nada? Ah, irresponsable, inmadurez. Hago como se me da la gana. Me dedico como se me da la gana. A mí nadie me tiene que decir nada. ¿Cómo es eso? Lógicamente. Pedro reaccionó de esa manera porque no estaba en capacidad de entender semejante evento maravilloso, qué cosa es el verdadero amor que nos está demostrando nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios, teniendo todo el poder para hacer lo que se le da la gana, prefería mostrarles el amor, ¿no? Prefería mostrar el amor. Y esto es evidencia de muchos cristianos que desgraciadamente no entienden las cosas de Dios, posiblemente porque no tienen el Espíritu de Dios. Nunca han nacido de nuevo. Gente pleitista, gente amargada, gente difamadora, gente hipócrita, persona que no ha conocido a Dios, literalmente no ha conocido a Dios. Entonces, algo maravilloso que sigue diciendo en el verso 8 le dice, no, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás, le dice, jamás. Jesús le respondió, si no te lavara, perdón, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. No, no tendrás parte conmigo, le dice, ¿no? Ahora, ¿por qué le está diciendo esto? Porque el Señor lo que está haciendo con Pedro y con los demás, no, Él toma la escena de lavar los pies para quitarle esa encuadratura de cultura que tenían los judíos, ¿no? De que no es
humillante, de que no es demigrante lavarle los pies entre judíos, sino que es el amor que lo lleva a desbordar en esta actitud de humildad. Entonces Pedro dice, no, no, jamás me vas a lavar los pies. Entonces el Señor Jesús le dice, no, Pedro, ahora no entiendes, pero va a llegar el momento que entiendas. Y eso sucede. Cuando Pedro y los demás reciben el Espíritu Santo, comienza a entender Pedro qué cosa es amar a Dios con todas sus fuerzas y qué cosa es amar a los hermanos como Cristo amó. Ya usted ve el relato de Pedro, incluso los libros históricos hablan de cómo murió Pedro amando a sus hermanos, amando a sus hermanos. Pero ahí no era capaz. Ellos andaban pensando que qué posición van a tomar, la autoridad, la gloria, el señorío que van a tomar. Eso de humillarse jamás, no existía en el concepto de ellos. Entonces el Señor le tuvo que decir, Pedro dijo, no me lavarás los pies jamás. El Señor Jesús le respondió, si no te lavara, no tendrás parte conmigo. O sea, eso es lo más trágico, es que hay cristianos que pensamos que somos discípulos de Cristo sin tener la demostración del amor por medio de la humildad. El cristiano que no quiere crecer en el amor, hermano, en demostrándolo por medio de la humildad, es un cristiano que no tiene parte con Cristo. Tú no vas a tener parte conmigo, Pedro le dice. Tú no tienes nada que ver conmigo. Si tú no te dejas hacer lo que yo estoy haciendo, tú no tienes parte conmigo. Lo que le está diciendo a Pedro, Pedro, si tú no eres capaz de hacer lo que yo estoy haciendo, tú no tienes parte conmigo. Y hoy en día los cristianos lo que menos queremos es que se nos diga cómo tenemos que hacer la vida cristiana, pues hermano. Y lo que menos queremos es enfocarnos en nuestra madurez, en nuestro crecimiento espiritual para poder mostrar el amor en base al servicio, en base a la humillación para poder dedicar a los demás. Queremos salirnos con las nuestras, no importa si maltratamos, si arañamos, si peleamos, no importa si llevamos mal testimonio, no importa si congregamos como se nos da la gana, no importa. ¿No? A mí, hay cristianos, a mí qué me importa. Entonces el Señor le tuvo que poner en su sitio, ¿verdad? Si no hace lo que yo estoy diciendo, no va a tener parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. El Señor Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpiados estáis, aunque no todos. Mira que aquí ya saca el Señor el machete. Y comienza, Pedro le dice, no, 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 lávame todo, entonces, lávame todo. No el Pedro no está entendiendo nada, ¿no? Porque él no entiende nada. El mismo Cristo dijo, no está en capacidad de entender nada, pero dice, ya lávame todo, lávame todo. Y el Señor le está aclarando las cosas, que cosas que en ese momento no va a entender Pedro, él lo va a entender después, más adelante. Entonces el Señor Jesús le dice, no, no, ustedes ya están lavados ya, por mi palabra. O sea, cuando creyeron en Él, el Señor Jesús ya los lavó ya de esa vida tan perversa y desgenerada en la cual estaban encadenados ellos. Ya el Señor Jesús sabían que ellos sí estaban dispuestos a dar su vida por Cristo. No ahí, sino después cuando recibían el Espíritu Santo de Dios. Pero les dice, lo único que sí te tienen que lavar constantemente son los pies, pero no en un sentido literal, en un sentido figurado. Eso significa pues que en nuestro caminar vamos a tener equivocaciones. Si se recuerda que Pedro tuvo equivocaciones, una de las más grandes la encontramos en el libro de Gálatas que mismo Pablo le tuvo que decir, Pedro, estás haciendo una cosa sin vergüenza, no hagas eso. Entonces, pues Pedro tuvo que reconocer, confesar su pecado y se tuvo que arrepentir. Entonces, eso es lavarnos los pies. Todos los cristianos vamos a ofender, todos los cristianos vamos a fallar, desgraciadamente. Por eso es que tenemos que lavarnos los pies. No, no de una manera figurada, hermano. No vaya a venir este domingo y va a decir, hermano, ahí en la vasca, meta un poco de lejía. No, es
es una confesión que tenemos que hacer con nuestro Señor Jesucristo y lógicamente pedir ayuda en las áreas en las que estamos mal con Dios y pedir dirección. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero constantemente tenemos que pues pedirle perdón a Dios porque desgraciadamente fallamos, ¿no? Ahora, pero mire lo que dice el Señor, ¿eh? En el verso 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y mire el verso 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Por eso le digo, hermanos, hay gente que puede estar dentro de una iglesia. En el caso de los apóstoles todavía no entendían nada porque el Espíritu Santo no estaba ahí. Pero ellos sí estaban dispuestos a vivir esa vida que Dios ordenaba, pues después del Espíritu Santo, cuando vino a sus vidas, se realiza esa vida que Dios está exigiendo a través de Cristo, pues nosotros sabemos que Él es Dios y Él ordena cómo tienen que vivir. Ahora, pero el mismo Señor Jesús dijo que hay gente que en realidad no le interesa nada, pero va a estar dentro de una iglesia, que no le interesa nada, que no le hace ni cosquillas. Eso de humildad, eso de rebajarme para yo servir, no, eso no existe para mí. Eso de pasar por alto las ofensas y que me insulten, que me maltraten y no reaccionar, no, eso no es para mí, eso no es para mí. Eso de dejar de estar afanados por el que voy a comer, beber y vestir, eso no es para mí. ¿No? O sea, cuando hay cristianos que la palabra de Dios no les causa nada, solo fastidio, eh, tienen que preguntarse si en verdad estás limpio, si en verdad estás limpio. Porque no puede ser posible que haya un cristiano que la palabra de Dios no lo lleve a cambiar, hermano. No es posible. Si yo estoy que escucho la palabra y no me interesa cambiar, Cristo mismo lo dijo, no todos de ustedes están limpios, no todos. Ahora mire, verso 12 dice, así que después que les lavó, así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Mire, aquí viene el discipulado más precioso de Jesús. Vosotros me llaméis maestro y señor, y decid bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también también debéis lavarlos los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. No hay otra forma de demostrar que estamos en Cristo, no hay otra forma, no hay otra forma. Está dándole el último discipulado y cualquiera pues de los discípulos hubiera esperado, ¿verdad? Que el Señor partiera los mares, ¿verdad? Fuera al cementerio y resucitara a todos los muertos, que les hiciera, no. Les da el discipulado, hermanos, que es el único enseñamiento que identifica realmente si somos discípulos de Jesús, la humildad y el amor. No hay otro discipulado de Jesús. El único discipulado
estuvo dispuesto a dar su vida por Cristo. Y tomemos mucha atención. Ustedes me llaman Señor, dice, y Maestro. Y es verdad, yo lo soy. Y le dice, ¿no? Y si yo siendo el Maestro y siendo el Señor, curios, el poderoso, he hecho eso con ustedes, le dice. Mire, he hecho con ustedes. Entonces yo me pretendo que si ustedes que son mis discípulos tienen que hacer lo mismo que yo les he enseñado porque ejemplo les he dado. ¿Acaso les estaba llamando a los discípulos que ellos tenían que lavar los pies así, de esa manera literal? No. Era la manera de cómo tenían que conducirse en la iglesia y cómo tenía que conducirse la iglesia. ¿Se recuerdan que en el libro de los Hechos nosotros leímos que la primera iglesia dice que seguían o se sometían a la qué? A la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué llevaba eso? A tener armonía, a tener unidad, a tener admiración de la gente del mundo, dice. ¿Se cumple o no se cumple lo que estamos viendo? Lógicamente, ¿no? Porque andaban creciendo en el amor. Andaban creciendo en el amor. Una demostración tan intensa del amor que es espectacular. Entonces, verso 16 dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que les envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si lo hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla las escrituras, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy el nombre de Dios. Verso 20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, no hay otra manera, escúcheme bien, no hay otra manera de manifestar que somos enviados de Cristo sino a través del amor y de la humildad. No hay otra manera. Si nosotros nos pretendemos querer hacer las cosas de Dios en nuestra propia capacidad y viviendo el evangelio como se nos da la gana, hermanos, nadie va a creer que es discípulo de Jesús. Si es una persona que vive como quiere, si es una persona pleitista, una persona mediocre, una persona hipócrita, una persona traicionera, una persona adúltera, una persona perversa, y se atreve a hacer a que Cristo, y diga el punto que diga que Cristo me ha enviado, así como le conté la historia de este supuesto pastor que es un ladrón, cree que él ha sido enviado de Cristo. ¿Cree que un maltratador, un pervertido, un desgenerado, un vago, un flojo, un ocioso, cree que está representando a Cristo? ¿Cree que uno que hace con su vida cristiana como se le da la gana y no quiere que se le diga nada, cree que está representando a Cristo? Por eso es que Cristo dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo le enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Qué poderosa declaración. Entonces, ¿cómo puedo decir yo que estoy en Cristo si del amor no me interesa nada? No me esfuerzo por cambiar, no me esfuerzo por ser diferente, no me esfuerzo para ser como Dios quiere que yo, quiere que yo sea. Y esto, hermanos, no se trata en que, entonces voy a vivir así, mañana no. No se trata en eso. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, eso es imposible. Es imposible. Humanamente es imposible. Es imposible rebajarse para beneficiar a los demás.
Es imposible humillarse para beneficiar a los demás. Es imposible, hermano, es imposible, humanamente es imposible si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, estas palabras van a quedar solo en palabras, punto. Y nada más que en palabras. Entonces en eso tenemos que identificarnos, ¿verdad? ¿Qué clase de miembro de la familia de Cristo yo soy? ¿Qué clase? ¿Cuál es, cuál es mi aporte? ¿Cuál es mi conducta? ¿Cómo es mi manera de vivir en medio de mis hermanos? Eso es lo que tenemos que interesarnos nosotros. No hay otra manera de manifestar que somos discípulos de Jesús. No hay otra manera. Es la única manera, el amor. Y el amor nos irrita, no guarda rencor, no busca lo suyo, no es pleitista ni defamador, ¿verdad? El amor es manso. Así que tenemos que analizar nuestras vidas espirituales, de cómo estamos. ¿Estamos creciendo en eso? ¿Estamos creciendo en eso? Esa es la pregunta que le voy a dejar. La semana que viene vamos a seguir analizando estos aspectos sobre el amor, la manera del amor verdadera en la que tenemos que crecer y que tenemos que analizar muy estrictamente. Yo le invito a que usted analice del verso 31 al verso 35 y usted se va a dar cuenta la declaración de este Dios todopoderoso que él dice, ¿no? La única manera en que el mundo va a saber que ustedes son mis discípulos es a través del amor. Es a través del amor. Y no vaya a pensar ahora, ¿verdad? Como muchos cristianos, dicen, ah, entonces la hermana no tiene amor. Muchos, porque andan muchos ya pensando que varios si no tienen el amor. No, no, tenemos que pensar en nosotros, porque nuestra cabeza a veces está frulando, ¿verdad? Ahora entiendo por qué la hermana es así, ahora entiendo por qué el hermano. No, tenemos que pensar cómo yo soy, cómo soy yo. Y no estar pensando que si el otro te ama o no te ama. Ya cuando usted piensa en eso, si le ama o no le ama, si tiene a Dios o no tiene a Dios en su corazón, no es su problema. El problema de nosotros es analizarnos nosotros y trabajar en nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos, en esta área, en este crecimiento, porque como se trata de crecer, ¿verdad? Como se trata de crecer, la semana que viene vamos a ver algunos textos y versos que explícitamente nos demuestran las cosas que tenemos que pasar para crecer en el amor, porque se trata de crecer y para crecer en el amor vas a encontrar desafíos tremendos en tu vida, que te va a costar amar, pero si no creces en eso y desapruebas en eso, pues descalificas como discípulo de Jesús. Amén. Vamos a orar y vamos a agradecerle a Dios por este día. Gracias por su tiempo. Señor, le agradecemos porque